Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Saludo cordial también para nuestros hermanos en Suecia, Estocolmo, que nos reciben en las horas de la tarde. Para ustedes, muy buenas tardes. Y aquí en la zona este de los Estados Unidos, Centro, Suramérica, muy buenos días. Hemos venido tratando en estas semanas la serie respecto de las puertas, la importancia de las puertas en la Biblia, la restauración de las puertas, qué significan y cuál es su aplicación en nuestro diario vivir. Vamos con la puerta número 10, puerta de la cárcel o la puerta de la guardia. Recordemos que al hablar de puertas, Dios siempre abre puertas. Dios abre puertas y Dios abre puertas permitiendo que nosotros busquemos esa puerta y caminemos hacia esa puerta que Dios abre. Cuando Dios abre una puerta, mi hermano, recuerda que nadie la puede cerrar. Así es que puerta número 10, la puerta de la cárcel. Acompáñeme, por favor, al libro de Nehemías. Y en el libro de Nehemías tomaremos el capítulo 12 y estamos leyendo el verso 39. Dice la palabra: y desde la puerta de Efraín, que será nuestro tema el día de mañana, puerta de Efraín, hasta la puerta vieja, ya la mencionamos, la puerta vieja, y la puerta del pescado, también ya la mencionamos, puerta número 2, y la torre de Ananael, ya hablamos de la torre de Ananael, y de la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel o en la puerta de la guardia. Esta puerta es muy interesante, su aplicación a nuestro diario vivir. Cuando hablamos de cárcel, pues entendemos cárcel como un lugar de encierro, cárcel como un lugar de ajusticiamiento, si me permiten esta expresión, cárcel como un lugar donde vamos a estar aislados. ¿Durante cuánto tiempo en nuestra vida vivimos en un tiempo encarcelados? Vemos a muchas gentes caminar día a día, deambular de aquí para allá y de allá para acá. Pero la pregunta es, ¿cuántos de estos seres humanos hoy se encuentran en prisión, en cárcel? Cárceles religiosas, cárceles culturales, cárceles dogmáticas, cárceles emocionales, cárceles que no nos han permitido tener libertad. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, ahí hay libertad. Y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Así es que, al mencionar en esta puerta de la cárcel o puerta de la guardia, la torre de Ananael, recordemos que Ananael, ya lo habíamos estudiado, significa Dios es misericordioso. La misericordia de Dios está con nosotros cada día. Es por su misericordia que hoy podemos tener esta conexión, es por su misericordia que hoy podemos compartir precisamente esta palabra. Luego nos menciona algo muy interesante, la torre de los 100. Y aquí la torre de los 100 significa una torre de prueba. 100 significa esa prueba, de que las cosas que parecen imposibles o que son, digamos, imposibles para el hombre, son posibles para Dios. Dígalo conmigo, si hoy estás pensando que hay un imposible en tu vida, hay un imposible en tu salud, hay un imposible en tu matrimonio, hay un imposible en tus finanzas, hay un imposible frente a esa bancarrota, déjame decirte que Dios abre puertas, repito, que nadie puede cerrar. Ahora lo importante es que cuando Dios abre esas puertas, caminemos justamente en la dirección hacia donde Dios quiere que vayamos. De tal manera, mis amados, que cuando hablamos de la puerta, al restaurar esta puerta de la cárcel, estamos hablando de nuestra responsabilidad como personas, es decir, nuestra responsabilidad para orar, nuestra responsabilidad en la adoración, nuestra responsabilidad por custodiar la palabra, por custodiar nuestro diario vivir en la palabra, el amparar, el proteger, particularmente proteger ¿qué? El alma.
Usted recordará en nuestros estudios anteriores que en el alma, cuerpo, alma y espíritu, en el alma están suscritas las emociones, las intenciones, esos momentos almáticos, esas amistades almáticas, esas relaciones almáticas entre padre e hijo o entre esposo y esposa. No es propiamente amor, es una relación almática. Y las emociones almáticas traen consigo cárceles o prisiones que en su gran mayoría producen mucho, pero mucho daño. Así es que cuando hablamos de puertas, y ya lo hemos visto desde un principio en esta serie, las puertas en las ciudades, cuando era una ciudad pequeña básicamente había una puerta, pero en las ciudades grandes habían varias puertas y las hemos estudiado cada una de ellas. En estos lugares siempre se sucedía algo muy importante. Cada una de estas puertas tiene una relevancia fundamental en la ciudad. Se toman decisiones, se proclaman las decisiones o las acciones del rey, es un sitio de las noticias, es un lugar donde se permite la entrada o no de personas extranjeras, es un lugar donde se llevan a cabo todo tipo de comercios, es un lugar donde se llevan a cabo eventos de juicios públicos. Todo esto hace referencia a las puertas. Pero cuando nos habla en la palabra de puertas caídas, estamos hablando de puertas con una voluntad totalmente inconstante. ¿En qué eres inconstante? ¿Eres inconstante en tu hacer diario? Recuerden que la palabra nos enseña que tu sí sea sí y que tu no sea no. Por lo tanto, cuando nos habla también de torres, es importante recordar que las torres tipológicamente representan un lugar de vigilancia, la garita del vigilante, la atalaya. Atalaya significa un punto alto desde el cual se vigila la ciudad, y cada uno de nosotros debe tener consigo una torre o torres que vigilen, que cuiden el caminar en nuestro ministerio. Ayer estuvimos hablando respecto de la puerta de la inspección, la puerta del examen, y en esta puerta entendimos cómo cada uno de nosotros va a ser probado frente a muchas circunstancias y examinado para saber si estamos alistados, para saber si pasamos la revista, porque el rey pasa revista a sus tropas, a su ejército, antes de enviarnos a la batalla. Esta puerta de la cárcel, entonces, mis hermanos, representa en nosotros la restauración de la fortaleza que nos hace importantísimo pedir perdón y ponernos a cuentas con el adversario. Estamos apenas en estos días, para este tiempo de esta emisión, celebrando el tiempo de Yom Kippur, el tiempo de la expiación, el tiempo del perdón, el tiempo de un nuevo comienzo, el tiempo del arrepentimiento. Por lo tanto, una cárcel, cuando entendemos el concepto de una cárcel, cada persona que se encuentra en este momento en una cárcel, y no estoy hablando propiamente de la persona físicamente en una cárcel, estoy hablando de las personas en general, cada ser humano que tiene consigo prisiones, cárceles que no le permiten avanzar, que no le permiten desarrollar el llamamiento o el ministerio para el cual ha sido escogido. En el libro de Esdras, en el capítulo 9, Libro de Esdras en el capítulo 9 y en el verso 6, acompáñenme por favor, Esdras capítulo 9, verso 6, dice esta palabra: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. En una cárcel, entonces, mis amados hermanos, cuando entendemos desde el punto de vista físico la cárcel, entendemos que es un lugar al cual se llevan personas, hombres o mujeres, después de alguna circunstancia o alguna violación a algún tipo de ley. Por lo tanto, esta cárcel literal o físicamente, podemos decir que también entendemos como cárcel algo espiritual. Y algo espiritual es decir, nuestros pensamientos que nos encarcelan, nuestras emociones, repito, nuestros sentimientos y por supuesto nuestra voluntad. Esto en el punto almático, el alma, las emociones. Pero también hay cárceles que incluyen, por ejemplo, enfermedades, personas que
que se sienten enfermas a todo momento, me duele aquí, me duele esto, no, el otro, enfermedad, una cárcel de enfermedad, una cárcel como la pobreza, como la ruina, como la miseria. Usted recordará ese dicho tan popular, ahí como cuando usted era pobre. Y personas que tienen un sentir, una expresión a todo momento de limitación, de crisis, de frustración, de depresión, de enfermedad, de maldición en su vida. Estas cárceles o estas prisiones que nos apartan del verdadero propósito y el verdadero llamado que Dios tiene cuando nos dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando el Señor nos dice, yo estaré contigo a donde quiera que vayas, todo cuanto tú empieces, yo estaré contigo, yo te protegeré, yo te cuidaré. Wow, el Señor nos está diciendo, yo vengo para que tengan oportunidad. El libro de Isaías, por favor acompáñenme al libro de Isaías. Y les invito para que a través de YouTube usted busque la enseñanza acerca de Isaías 61 que presentó la pastora Pili Alfaro, una serie maravillosa de Isaías 61. Les invito para que por favor la escuchen detenidamente. El libro de Isaías dice, el Espíritu de Jehová, el Ruach HaKodesh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a publicar libertad a los cautivos, es decir, a toda aquella persona que se encuentra enfrente a una cárcel, no, repito, cárcel físicamente hablando o cárcel emocionalmente hablando, y a los presos, apertura de la cárcel, a los presos, apertura de la cárcel. El Señor ha venido a darnos libertad, el Señor ha venido a darnos apertura a esa puerta de la cárcel que nos tiene o nos mantiene encerrados, alejados del gozo, de la bendición, de la sanidad. Y entre comillas quiero utilizar la palabra prosperidad, no en el mal sentido del dinero, sino prosperidad en el sentido de una vida saludable, de una vida de armonía, de una vida de comunión, de familia. A eso me refiero con la palabra prosperidad, no como se nos ha venido enseñando de una manera, no puedo decir equívoca, pero mal direccionada, cuando hablamos de prosperidad en el sentido del dinero. Es parte, es añadidura, pero qué mejor prosperidad que tener una buena salud, que gozar de una buena estabilidad familiar, que gozar, por supuesto, de una buena economía, pero qué importante gozar de poder disfrutar y compartir de la palabra. En el hebreo la palabra guatara o guatará con H final define la cárcel como un lugar fuertemente custodiado, donde se tiene bajo observación y vigilancia permanente a una persona. También puede ser un lugar precisamente donde se guarda algo con custodia, con guardia, con protección. Pero las cárceles, definitivamente en el concepto propiamente de la cárcel, nos marca un lugar en el que, si me permiten usar la expresión, se castiga a la persona que ha faltado a una ley. Por lo tanto, Ezequiel capítulo 7 en el verso 23, acompáñeme por favor. Libro de Ezequiel capítulo 7 verso 23 dice la palabra: haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Aquí la palabra delito hace referencia a una acción que va en contra de lo establecido o determinado por una ley y que por supuesto se paga o se castiga bajo una circunstancia de pena grave como la cárcel. El libro de Efesios en el capítulo 2 y en el verso 1 dice esta palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Muchos de nosotros, antes de conocer de la palabra, vivíamos esa vida, si me permiten entre comillas, esa vida alegre, comillas, esa vida loca, creyendo que estábamos haciendo las cosas bien. Pero definitivamente, como dice Efesios en el capítulo 2, verso 1, estábamos nosotros viviendo muertos, presos, condenados en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por lo tanto, Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el verso 10, la palabra nos dice: no temas
lo que estás por sufrir. He aquí, nuestro enemigo, Hasatán, el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¡Wow! Dice la palabra que nuestro enemigo ha venido a matar, a robar, a destruir. Y el enemigo ha venido particularmente a encerrarnos en esa cárcel de opresión, de frustración, de enfermedad, de ruina, de miseria, de angustia, de temor. Pero dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí nos dice que la condición es ser fiel a su llamado, ser fiel a su palabra, ser fiel a su propósito. Y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Y aquí la corona como reconocimiento es la importancia de mantener una vida íntegra, de fidelidad al Señor, aún en medio de las pruebas más difíciles, aún en medio de la adversidad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el verso 23, dice la palabra que habían 2 deudores. Usted recuerda esta historia, la parábola de los deudores. Y aquí nos habla en esta parábola de paciencia, de misericordia, de perdón. Cuando alguien adeuda y nosotros tenemos esa herida en nuestro corazón por una deuda pendiente con alguien, y entonces el Señor nos dice, es tiempo de aprender a perdonar. Saben, yo lo he practicado en nuestra congregación con nuestros hermanos, son testigos de esta historia. Les he dicho, mira, entre hermanos en una congregación, hablar de asuntos de dinero, en asuntos económicos, es un gravísimo problema. Porque cuando prestamos dinero entre hermanos, esta carga del préstamo, del cobrar, del pagar, genera cárceles, genera división, genera problemática, genera caos. Por lo tanto, siempre les he dicho, si alguien te pide prestado y puedes hacerlo, préstalo, más que préstalo, ofréndalo, entrégalo con amor, para que no tengas en tu corazón esa carga y esa carga se te convierta en una prisión de odio, de ira, de contienda, de pleito. Por lo tanto, para que seas libre, mejor, si puedes hacerlo, entrégalo con todo tu amor, en calidad de ofrenda, y si en algún tiempo se ha retornado, pues gloria a Dios, esa bendición viene. Un propósito entonces en la puerta de la cárcel lo vemos en Mateo, en el capítulo 5, versos 25 y 26, que dice la palabra, reconcíliate pronto con tu adversario, porque mientras que vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La puerta de la cárcel entonces nos llama ante todo a una reconciliación. La puerta de la cárcel nos llama a tener paz, comunión, entrega con todos los demás, de tal manera que no nos sintamos, repito, presos, prisioneros de tantos conceptos del mundo, de tantos conceptos de la religión, de la idolatría, del paganismo, del mundo actual en el que vivimos tan lejos y tan apartados de la palabra. Alguien me preguntaba en estos días, en una entrevista en radio, si Dios, a consecuencia de nuestro mensaje de los vientos, recuerdan los vientos del norte, del este, del sur, del oriente, del norte, del sur, del este y del oeste, usted recuerda ese mensaje, y me preguntaba alguien, entonces pastor, según este texto bíblico de Apocalipsis, usted me está diciendo que Dios está enviando estos vientos y estos huracanes para causar tanto caos en la humanidad. Y atención, mis amados hermanos, no es que Dios los envíe para causar caos, es que el pecado de la sociedad, el pecado de las naciones, cada nación ha abierto puertas a diferentes formas de pecado, corrupción, extorsión, guerrillas, drogas, narcotráfico, prostitución y tantos delitos. Y todo este pecado, todas estas cárceles, todas estas puertas de encarcelamiento hacen que Dios haga justicia, no por la persona, por el pecado que hay en la nación. Por lo tanto, como dice el libro de Jeremías en el capítulo 33, verso 3, un texto maravilloso, sé que usted lo conoce.
Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere el Señor hoy con este tema puntual de la cárcel? Que cuando hablemos de la cárcel podamos clamar a Él con toda seguridad y creer que Él evidentemente nos responde, y entender que evidentemente Él nos revela un camino, una dirección, nos abre puertas donde no las hay. Por lo tanto, cuando nosotros entendimos que venimos de nuestros deleites, de nuestro pecado, de nuestra vieja manera de vivir, entonces estamos en un tiempo de esperanza, en un tiempo de reconciliación, en un tiempo de buscar verdaderamente el plan y el propósito de Dios. ¿Cuántos seres humanos hoy conocemos en las calles? Hemos tenido oportunidad de ir a una cárcel particularmente, y cuando vamos a las cárceles nos encontramos con algo tan extraordinario. Cuando llevamos un mensaje bíblico a las personas que están en una condición de cárcel, nos damos cuenta con tanto amor cómo ellos reciben una palabra, porque aunque se encuentren dentro de una condición de cárcel, presos o juzgados por una situación, en su corazón hay libertad. Hay libertad, ¿por qué? Porque por primera vez encontraron el camino, la verdad y la vida, la palabra. ¿Cuántas personas hoy, estando fuera en las calles, en las ciudades, aparentemente libres, no en una cárcel, se encuentran prisioneros? ¿De qué? Prisioneros de sus deleites, prisioneros de su pecado, prisioneros de su vana manera de vivir, prisioneros de su angustia, prisioneros de sus adicciones, prisioneros de sus conflictos, de sus iras, prisioneros de todo aquello que no les permite vivir una vida con libertad. Así es que cárcel no solamente tipifica estar, repito, bajo rejas, encerrado, porque aunque estemos fuera de ellas, tenemos en nuestra alma, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos un sinnúmero de rejas que no nos permiten avanzar al llamamiento y al proceso por el cual Dios está trabajando. Un día, en medio de una circunstancia muy difícil en mi vida, preso, prisionero del temor, de la angustia, de la duda, desfalleciendo ante muchas circunstancias, frente a una prueba, el Señor permitió precisamente escuchar una canción, y yo te invito, búscala allí en el internet, la vas a encontrar. Sendas, sendas Dios hará. Y en medio de esa cárcel de opresión, de angustia y de temor por la cual estaba pasando en aquel momento, en el que no encontraba ninguna puerta abierta, Dios me habló a través de esta canción. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él está ahí contigo. Dice la palabra que Él hace brotar el agua en medio de esa roca. Por lo tanto, cuando Dios hace sendas, cuando Dios hace camino, cuando Dios abre la puerta de la cárcel, encontraremos sin lugar a dudas libertad, gozo, paz. Y cuando nos encontramos en ese nivel podemos decirle: Señor, gracias, porque aunque pasé por un momento de angustia tan difícil, hoy puedo dar el testimonio de que tú abriste sendas, que abriste esa puerta de encarcelamiento bajo la cual me encontraba en prisión en mi vida, y hoy puedo hablar con libertad y expresar lo grande y maravilloso que ha sido el amor tuyo para mi vida. Misericordia, misericordia. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes nos edifican poderosamente. Muy buenas tardes para todos nuestros hermanos en Europa a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, y para todos ustedes, shalom, muy buen día y bendiciones.